A mí lo que más me preocupa no es tanto eso, el tema del presupuesto, sino sobre todo el hecho de que el Partido Socialista está marcando una pauta política y está teniendo una preeminencia política que los electores no le han concedido. Es decir, yo echo en falta que UPN ejerza más esa responsabilidad que tiene como primera fuerza. Yo en el año 2007, obvio es decirlo, voté a UPN. Y creo que ese voto está siendo defraudado. Y está siendo defraudado porque está siendo entregado al Partido Socialista cada 2 por 3. Me parece que no es equilibrada la relación que tienen UPN y Partido Socialista. Manda mucho más el Partido Socialista. Mucha gente le dirá, entonces, ¿qué hubiese preferido? ¿Que gobernase el Partido Socialista con Nafarroa Bay? No, no es una cuestión de blanco o negro. Es decir, yo creo que según se gestionen los pactos, y yo he defendido el pacto entre UPN y el Partido Socialista cuando estaba en UPN, lógicamente, porque esa era la tesitura en la que creo que Navarra mejor se podía desenvolver, pero lo cierto es que los pactos se pueden hacer de una determinada manera, con un determinado peso, con una determinada actitud, con un determinado liderazgo. Y yo lo que veo es ahora esto, lo podemos ver en el ámbito municipal. Es decir, UPN no ha puesto mociones de censura en 2 ayuntamientos. Vamos, en un ayuntamiento se fueron de UPN, pero UPN decide que no pone mociones de censura contra gobiernos ineficaces del Partido Socialista y, sin embargo, el Partido Socialista ahora dice que va a poner una moción de censura contra UPN. Esto no tiene lógica ninguna y, al final, lo que se está demostrando por activa y por pasiva es que aquí, como bien dicen ellos, como bien dice Samuel Caro, quien marca la pauta política de Navarra es el Partido Socialista y los electores no le han puesto para dirigir la política navarra, sino para ser tercera fuerza. Hoy CDN y UPN volvían a presentarse públicamente esta misma tarde diciendo que el pacto goza de magnífica salud, pero lo cierto es que cada 2 por 3 hay alguna diferencia, sobre todo con el Partido Socialista, que le dice a UPN, oye, controlar a estos de CDN, que a ver, que están opinando sobre cosas que... No es controlar a CDN. Es decir, lo que quiere el Partido Socialista es aislar a UPN. Y ya el presidente del CDN decía que la ruptura de UPN y el Partido Popular había sido una estrategia perfectamente pensada desde el Partido Socialista y que ahora el hecho de que CDN se quede aislado e incluso salga al gobierno también es parte de la estrategia del PSN. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es decir, el Partido Socialista ha conseguido la ruptura UPN-PP y ahora quiere dejar a UPN completamente solo, desvinculándole del CDN. Y así están. Y así están. Y yo creo que esto lo hacen precisamente para que UPN quede más a merced del Partido Socialista. Y parece mentira que en UPN no se den cuenta de esto. Allá ellos, nuestro juego ya es otro. Pero lo que sí que es verdad es que en estos momentos en el Gobierno de Navarra, pues yo creo que los 2 consejeros que están de CDN están haciendo un trabajo aceptable. Hemos criticado nosotros al consejero de Educación por el acuerdo que firmó con el Gobierno vasco. Pero salvada esa circunstancia, yo creo que el de Educación y el de Vivienda son 2 consejeros que están haciendo las cosas muy aceptablemente. Por tanto, yo no veo que haya motivos para que no estén dentro de lo que empezaron a estar cuando se conformó el Gobierno. Lo único que está cambiando y se está agudizando cada vez más es que efectivamente la pretensión del Partido Socialista de aislar a UPN ahora mismo pasa por separarlo de CDN. ¿Tiene alguna esperanza o hay alguna posibilidad de que CDN llegue a algún tipo de acuerdo con el Partido Popular de Navarra de cara a las próximas elecciones? Pues no lo sé, sinceramente no lo sé. Yo creo que CDN ha pasado también por etapas. Cuando CDN se desliga de UPN fue un momento muy crítico. Yo lo viví, lógicamente, pues, en fin, de una determinada manera. Me pareció que CDN estaba engañando a los ciudadanos porque les estaba diciendo que eran un partido más centrista y más progresista que UPN y, sin embargo, veíamos las personas que ahí estaban y no era tal cosa. Sí, decía que estaban a la izquierda de UPN y a la derecha del Partido Pero lo Socialista. cierto es que después de unos cuantos años los electores han puesto a CDN en otro sitio, no le han dado esa fulgurancia con la que salieron, tienen ahora otra posición, una posición más minoritaria, pero yo quiero decirle que en CDN encuentro posturas muy razonables y desde luego coherentes, su actual presidente, José Andrés Burguete, me parece que es uno de los políticos más razonables y más cabales que hay ahora mismo en la escena política navarra. ¿Qué valor real, más allá de la mera declaración de intenciones, tiene el hecho de que el Senado haya pedido al presidente del Gobierno de la Nación, Zapatero, que firme el convenio para la construcción del tren de alta velocidad en Navarra? Eso tiene el valor que le quiera dar el presidente del Gobierno. Si el presidente del Gobierno quiere... poco. Poco. Además es una Cámara que en el ejercicio de sus funciones le ha dicho esto, pero también ha ocurrido que, en fin, en el año 2007, por ejemplo, en octubre, se reúnen Zapatero y Sanz en Moncloa y salen diciendo ambos que ya se firma de forma inminente ese convenio. Estamos hablando del año 2007. Cualquiera puede entrar hoy mismo en la web de la Moncloa y encuentra la nota oficial de prensa del año 2007, octubre del 2007, donde se dice esto. Claro, dicho incluso en el Palacio de la Moncloa y no cumplido, pues, ¿qué van a decir ahora después de escucharle al Senado, ¿no? Es un tema de auténtica tomadura de pelo. El hecho de que el asunto aparentemente tiene que estar resuelto, que no se sabe qué ocurre,
para que no se firme. Está técnicamente resuelto y se supone que políticamente también debe estarlo, a tenor de este tipo de pronunciamientos. Y sin embargo, aquí estamos los navarros esperando que este tema... Ayer decía Zapatero en la entrevista que le hicieron en Antena 3 que somos líderes en alta velocidad, que vamos a ser el país de Europa con más kilómetros de alta velocidad, que incluso la alta velocidad va a llegar a León, que es, como todos sabemos, su localidad de origen. Bueno, él nació en Valladolid, pero se crió en León. Bueno, León, Zapatero, Zapatero, León. Bien, va a llegar a León y en cambio aquí en Navarra a dos velas, haciendo además los navarros un esfuerzo importantísimo, porque lo que le estamos diciendo a los navarros es que estamos dispuestos a adelantar el dinero, en un momento en el que hay unas circunstancias financieras en el mundo entero complicadísimas. Que nos dejen hacer lo que han hecho los vascos, nada más que eso. Y haciendo un esfuerzo tremendo que creo que no se está valorando adecuadamente ni siquiera por parte de la sociedad navarra. Un tema importantísimo y que está ahora mismo o que quiere introducir el Partido Socialista en el debate público es la aprobación de una ley de plazos para el aborto. 14 semanas sin ningún tipo de supuesto y a partir de ahí hasta las 22 con algún supuesto fácilmente salvable, según se ha comprobado hasta la fecha de hoy con la actual ley. Lo que era una despenalización, por lo tanto un delito, se convierte en un derecho. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, he trabajado mucho este asunto porque... Además, perdón, usted es médico. No, además, sí, pero el voto particular que hemos presentado la semana pasada, bueno, he participado en su redacción desde el principio y hasta el final porque efectivamente es un tema muy importante para la sociedad. A mí me parece que es una aberración decir que abortar es un derecho. Es todavía más aberración decir que es un derecho de la mujer. Es decir, cuando se habla de la igualdad, y este tema se ha tratado en el Congreso en la Comisión de Igualdad, se le pone a la mujer en la responsabilidad y en la tesitura de tener que decidir un aborto. Y esto yo creo que no es igualdad de ninguna manera. Y luego hay un montón de incongruencias en esta normativa. Por ejemplo, el hecho de que se quiera abolir la objeción de conciencia de los profesionales, el hecho de que se quiere hacer obligatorio el aborto en los centros públicos, cosa que en Navarra efectivamente afectaría. Yo creo que en este caso el Parlamento de Navarra tendría que recurrir la ley al Constitucional. Y finalmente le voy a decir una cosa que parece una tontería, pero para que se vea la crueldad del asunto. Es decir, se va a permitir que las menores puedan abortar desde una determinada edad sin pedir autorización a sus padres. Mire, aquí en Navarra, para ponerse un piercing, una menor o un menor tienen que pedir autorización a sus padres para ponerse un piercing. Sin embargo, de acuerdo con esta legislación, para hacer un aborto no tendrán que pedir permiso ni autorización a sus padres. Este es el panorama que tenemos con este asunto. Don Santiago Cervera Soto, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Y a ustedes gracias por estar ahí. Les veo la semana que viene a esta misma hora. Hasta entonces, gracias. Buenas noches.